Bueno, señores, volvemos al programa. Estamos en Tú Eliges, son las 6 de la tarde con 27 minutos y vamos a ir a este diálogo, esta conversación que vamos a sostener con Roberto Rojas, a quien conozco no de ahora, sino desde mucho tiempo, un destacado docente universitario de la Universidad Nacional de Trujillo, y me indica que va a postular con el partido Ahora Nación de Alfonso López Chau, iba con el número 3. Primero vamos a saludarlo, agradecerle por su presencia, participación, a la invitación nuestra. Gracias, Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. En primer lugar, yo soy quien debe agradecerte a ti por la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía a través de tu prestigioso canal. Vamos a tener que levantar un poquito la voz, Roberto, porque bien. Ya vamos a... Ahora. Bien. Roberto, siempre te he conocido como docente universitario, como un hombre que ha salido cuando ha habido necesidad de reclamar, de exigir, con gobiernos anteriores, con este mismo gobierno. Siempre te escucho cuando tienes una posición clara y definida. O sea, te conozco como docente, te conozco como dirigente, te conozco pero políticamente nunca habías tomado una decisión. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Bueno, esto obedece a una gentil invitación del doctor Alfonso López Chau, que emerge desde las canteras de la universidad, en este caso la Universidad Nacional de Ingeniería, para proponerle al país de que la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, realmente sean quienes gobiernen este país. No la improvisación, no el oportunismo, no el querer llegar al poder para servirse, sino hay que servir. Pero el servicio que se tiene que dar al país no puede ser un servicio a estas alturas del siglo XXI, donde la ciencia y la tecnología son las que mandan. No puede haber improvisación. Entonces, ¿quién más que desde las canteras de nuestras universidades empecemos a gestar un gran movimiento político que aglutine a la ciudadanía hacia un cambio profundo de una sociedad cada día más compleja, cada día más necesitada de conocimiento desde las profundidades del saber? Yo te digo esto porque inicialmente alguna vez yo lo invité aquí al ex rector de la universidad, y él se presentaba como candidato presidencial, o sea, dentro de un partido político. Estamos hablando de Carlos Vázquez, y él estaba saliendo ya de su periodo y quería ser candidato presidencial. Yo diría, nada, ni siquiera pasó la primera etapa. O sea, definitivamente a veces yo digo, ¿no? Si eres una persona que está dedicada, abocada al trabajo universitario, no necesariamente eres un político, como los políticos que están dedicados a la vida política y se dedican exclusivamente a la vida política. En este caso vas a tener que hacer un proceso, una etapa, un cambio necesario y en poco tiempo. Sí, pero bueno, Enrique, yo soy un profesor universitario fundamentalmente, pero siempre he estado vinculado, digamos, al tema social a través de la Secretaría General de mi sindicato, a través de la presidencia de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú, y no somos ajenos a la inmensa y cada vez más grave problemática por la que afronta la sociedad en su conjunto. La universidad no es el Perú es mucho más complejo y mucho más grande, y abordar el tema de la universidad es abordar el problema del Perú, porque las universidades en realidad son Perús en pequeño. A mí me interesa mucho lo que tú dices, ¿no? Con respecto al tema de las universidades. Las universidades son fundamentales, son importantes, están generando, como se dice, el nuevo cerebro humano del futuro, porque lógicamente le estás dando esa alternativa. Pero no veo la presencia de las universidades en hechos que son diarios, donde la gente critica, cuestiona, y la universidad no se hace presente. Claro, porque la universidad a lo largo de muchísimos años ha sido despolitizada. La universidad ha sido reprimida. No olvides que con el Fujimorato y todos los años que han venido hacia adelante, se hizo un trabajo muy fuerte contra la juventud, tratando de que la juventud se aleje de la política.
Pero la política no es mala. No, no es mala. Por supuesto que no es mala, si no Platón no hubiera escrito la política. Claro. Y los grandes pensadores no hubieran hablado de la política. Lo que son malos son aquellos que usan la política para servirse a sí mismos. ¿De dónde salen los líderes? ¿De dónde deben de salir los líderes que sostengan esta democracia, que sostengan esa sociedad, si no son de las universidades, de los institutos donde se estudia? Tiene que salir de ahí, y lógicamente la Universidad Nacional de Trujillo tiene que ser una cantera de jóvenes líderes que se hagan cargo del país, no solamente en este presente, sino también en el futuro. Yo también emerjo de una universidad como San Marcos y he estado en esa etapa en la que nosotros salíamos a reclamar, a exigir, y aunque la gente no lo quiera entender, a veces hasta lanzar piedras, enfrentarnos con la policía, en muchos casos en defensa de... Pero las situaciones en el tiempo han cambiado, o sea, en esa época nosotros defendíamos, por ejemplo, a Mao y todo lo que era el movimiento radical de izquierda, el pensamiento, eran leninistas, maoístas. Y hoy día China es el país con mayor producción económica del mundo. ¿Y cómo defiendes ahora aspectos de esa naturaleza? ¿Cómo tenemos que evolucionar? ¿Cómo vamos a cambiar? Claro, es que también hay una parte de una necesidad de pragmatismo, también que ser pragmático. El tema no solamente es una cuestión ideológica, dogmática, donde los parámetros impidan, digamos, la apertura a otros pensamientos. China, si ha avanzado de esa manera, es porque ha incorporado dentro de una ideología comunista, ha incorporado el pragmatismo. Por eso Deng decía eso, ¿no? ¿Qué importa de qué color sea el gato? Claro. Y con esa política, con esa idea de asumir el pragmatismo dentro de China, entonces ha logrado pues una sociedad que produce. Pero mira, qué interesante que tú me digas Deng Xiaoping, porque en la mayoría de personas que son de izquierda, el concepto todavía Mao se mantiene, pero una persona casi escondida dentro del tema del cambio, como tú dices, Deng Xiaoping, porque de ahí empezó todo. El pragmatismo nos tiene que llevar a resolver los problemas reales. ¿Cómo enfrentas, por ejemplo, hoy en día? Supongamos, si yo te preguntara, porque a veces escucho mucho en la izquierda, yo no te voy a colocar en una posición, pero mucho, hay que cambiar la Constitución, cambiar la Constitución, cambiar la Constitución. Y yo digo, no va a pasar lo que pasó en Bolivia, todo el mundo tocó lo que más nosotros consideramos importante conservar, que el Banco Central Reserve, los ingresos del Banco Central Reserve. Mira lo que está Bolivia hoy en día. Cuando tú hablas o cuando se te habla de defender la Constitución, ¿hay que defenderla o hay que cambiarla? Hay que cambiar lo que hay que cambiar. La parte económica... Pues yo pienso que la parte económica hay unos aspectos que hay que cambiar. Por ejemplo, el hecho de que... Y te voy a decir un caso concreto, ya, para que tú veas la necesidad de cambiar. Nuestras universidades siempre están demandando recursos al Estado. Y ahí tú ves una cuestión paradójica, yo digo. Las universidades son pobres, pero a su vez son ricas. Ricas potencialmente porque pueden producir mucho, pero son pobres porque el centralismo y el estatismo de todos los gobiernos capitalistas, estatismos capitalistas, impiden que la universidad crezca. Mira, la universidad tiene centros de producción, pero esos centros de producción, los recursos que producen, no pueden ser manejados directamente por las propias universidades. No hay posibilidad. Nosotros tenemos un presupuesto de 250 millones de soles. Si hoy día tenemos una producción de 300 millones, entonces el gobierno, 50 millones más por recursos directamente recaudados, ¿qué hace el gobierno? Te recorta y siempre te da 250 millones. Yo he estado hace poco en una reunión en Palacio de Gobierno, donde el señor rector me envió para representarlo, y uno de los temas era ese. San Marcos había captado 50 millones de soles adicionales a lo que estaba previsto, pero el Ministerio de Economía y Finanzas le impedía que eso gaste. Eso sí yo estoy totalmente en desacuerdo. Es absurdo. Es absurdo. ¿Sabes por qué te digo que es absurdo? La Vallejo, una universidad que tiene una modalidad, recauda para pagar sus impuestos y las utilidades, dice, ¿qué hacemos con las utilidades? Reviértela. Y cuando revierte se compra pues 100 camionetas que las usa en campaña, ¿no?
Y es verdad, no estoy Y no mintiendo. pagan impuestos. Y no pagan impuestos. Y no pagan impuestos. Entonces, hay cosas que hay que cambiar, sí. Por supuesto, hay muchas cosas que cambiar. Entonces, ¿cómo tú mantienes un sistema universitario con un corte estatista en un país capitalista? Es una contradicción. Pero no hay que tocar el BCR, pues, o sea, el Ah, Banco no, Central de por Reserva, eso hay que supuesto, tocarlo, por supuesto. ¿no? Que no, ¿Para qué vas a tocar lo que está bien? lo que está bien, ¿no? Lo que permite la estabilidad de un país, ¿para qué lo vas a destruir? Eso es pragmatismo puro. ¿Para qué vas a destruir? Mira, hace poco conversaba con algunos colegas y me hablaban del Instituto del Corazón, porque se han hecho unas operaciones por ahí, algún familiar, y me decían, el Instituto Nacional del Corazón es mejor que cualquier clínica que haya en el Perú, y es del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas que funcionan y funcionan bien. No todo lo que tiene el Estado funciona mal. Ahora, en el tema, tú eres educador, tú eres docente universitario, y yo te voy a decir, como sociedad, un poco para defendernos. En el proceso pasado de determinación de los estudiantes que iban a pasar o que iban a hacer de medicina, que iban a estudiar, el 80% fue desaprobado. Estamos hablando de los que nos van digamos, a evaluar y analizar cuál es nuestra situación a futuro. O sea, la gente que nos va a salvar la vida, se podría decir. Y el 80%, porque hay muchas universidades que te dan la oportunidad de estudiar medicina con 5.000, 6.000, 7.000. La idea no es tener cantidad, la idea de tener es calidad. Y una de las universidades con mayor calidad en el tema de lo que es la salud es la UNT. ¿Tiene presupuesto ustedes necesario? Nosotros tenemos 100 ingresantes al año desde hace mucho tiempo. Una facultad, como tú lo dices, consolidada, con prestigio internacional, que le falta recursos y que podría ser muchísimo mejor, porque tenemos grandes médicos. Uno de ellos es nuestro actual vicerrector de investigación, el doctor Víctor Lau, que es una eminencia como médico, reconocidísimo a nivel nacional e internacional, y pudo ser mucho mejor, como te digo, nuestra universidad. Pero yo veo pasmosamente en universidades de acá locales, donde ingresan 300, 400, 500 estudiantes a medicina. ¿Cómo hacen? O sea, ¿dónde llevan los médicos? ¿Pero qué importa? Que paguen. Es lo que importa. Yo estoy de acuerdo que paguen. O sea, lo importante es que paguen. La idea es, claro, te pagan a ti, pero cuando salga el señor con un título que tú le das, el afectado soy yo. Una formación así de masiva. Y ojo, si tú comparases los laboratorios, los equipamientos que nosotros en la Nacional tiene, con algunas, no voy a mencionar nombres, con algunas de las universidades privadas que hay acá, nosotros lo llevamos de lejos. Claro. Y sin embargo, forman, supuestamente, entre comillas, 5 veces el número de estudiantes que nosotros. Porque yo no puedo ir, por ejemplo... Pero ese es el mercantilismo instalado en la educación. Claro, yo no puedo ir, por ejemplo, con la Cayetano Heredia. De hablar. La primera universidad. Es una universidad. Y mira esa universidad. Cuida su prestigio, ¿no? Por supuesto. Y esa universidad nació con prestigio. Porque la Cayetano Heredia justamente nace de los mejores profesores de San Marcos. Por eso se puede hacer una educación, como te digo, pagante, pero cuiden pues la calidad del producto que se va a generar. O sea, no den los títulos por regalar, nada más porque en fin están, como dices, negociando con... Yo te preguntaba en ese sentido, ¿qué podemos hacer en el Congreso para cambiar esto? Mira, el Congreso, empezando, tiene que fortalecer la SUNEDU, no debilitarla. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria fue creada con ese objetivo, de fortalecer la educación en el Perú, de garantizar que aquellas universidades que ofrezcan el servicio que ofrezcan, lo hagan con las condiciones básicas de calidad. Y eso debería haber sido una primera etapa. Y luego ir incrementando la calidad. Acá no se trata de cerrar el espacio para que otras universidades se creen, no. Se trata de que las universidades o todas aquellas instituciones de educación superior o de cualquier nivel ofrezcan garantías de que el estudiante realmente va a recibir el servicio por el cual paga, el servicio que se merece, sea que lo pague el Estado o sea que lo paguen cada uno de su bolsillo. Los estudiantes tienen derecho a recibir un servicio de calidad. Hay 2 cosas importantes que se invierten. Uno, que se puede recuperar
que son los recursos. Claro. Pero lo que no puedes tú recuperar es el tiempo. El tiempo, es lo que Te pasas en una universidad 5 años, y después de 5 años o 7 años, llegas a la conclusión de que lo que has estudiado no te sirve para nada, o sino para estar mendigando un puestito en el Estado, porque un señor que se cree dueño de la región te lo ofrece. Mira, ahora, yo un poquito para que la gente entienda la realidad de las cosas, ¿no? Yo estudié, lamentablemente no estudié muy bien las matemáticas. Las matemáticas es algo que yo tengo como deficiencia educativa. Y cuando quise postular a medicina, yo postulé 2 veces a medicina en San Marcos y me esforcé mucho. Tenía un gran problema, que la diferencia se daba con otros estudiantes, que ellos sí habían estudiado matemáticas y tenían muy buenas notas en geometría, en física, en aritmética, en álgebra. Yo no las alcanzaba, por más que me sacaba la mugre, porque lo que tú dices es cierto, si pierdes el tiempo no lo recuperas fácil, y nuestra sociedad es una sociedad que pierde mucho su tiempo. Así es. O sea, nosotros como país deberíamos estar mucho más allá, pero tenemos 30 años de gobiernos que son pésimos y seguimos pensando en lo mismo cuando vamos a votar. Por eso que este programa se llama Tú Eliges, para que la gente entienda, hay que cambiar, pero vaya pensando en elegir a gente que es capaz, no al bonito, no al grandazo, no al que tiene plata, no al que le habla bonito, no, al que aparece con más TikTok, por favor, que escojan gente que les dice cosas que hacer. Tú nos hablas del presupuesto de la Universidad Nacional de Trujillo, pero la Universidad de Trujillo también tiene otras instancias, por ejemplo, creo que tienen una en Huamachuco, tienen otras dependencias, ¿no? Sí. Tenemos 3 sedes. Actualmente tenemos 3 sedes. 3 sedes llamadas. Tenemos una en Huamachuco, en el Valle Jequetepeque, y la otra en Santiago de Chuco. ¿Y qué tal esas sedes? ¿Cómo funcionan o qué especialidades brindan? Bueno, la más grande de todas es la sede del Valle Jequetepeque. Tenemos informática, tenemos mecánica, tenemos enfermería. Pensando siempre en la región. Y claro, por supuesto, y igualmente en Huamachuco también hay administración, tenemos enfermería, y muchos de los profesionales hoy día están muy bien posicionados y, por supuesto, aportando al desarrollo de sus regiones. ¿Cómo funciona eso? Ustedes tienen un presupuesto para cada zona. Claro, es el presupuesto global de la universidad. Ah, lo distribuye. Sí, la universidad tiene un solo presupuesto y es parte de las sedes también, o sea, se asume con presupuesto de la universidad. ¿Y los profesores que son destacados a la zona? Tenemos profesores nombrados y contratados en las propias sedes, pero en número insuficiente, lo cual significa que tenemos que complementar con profesores que van de aquí hacia las sedes. La política general es que nuestras sedes tengan sus propios profesores. A eso vamos. Dentro del proyecto del partido, porque tú estás yendo con un partido, como tú dices, ha sido invitado, ahora nació de Alfonso López Chao, él ha sido el rector de la Universidad Nacional de la UDI. De la ingeniería, sí. Por no decir la mejor universidad del país en ingeniería. Sí, no hay otra que indudablemente, no, es la mejor. Indudablemente. Y su experiencia en ese sentido me parece importante. ¿Qué tanto de su experiencia la está aportando en la propuesta de partido? Mira, él es un hombre que no es un improvisado. Es un hombre que ha pasado muchísimos años siendo profesor universitario y estudiando mucho de la realidad del país. Curiosamente, no es egresado de la UNI, ¿no? Él es egresado de la Universidad del Callao. Entonces, él tiene muchísimo, ha aportado mucho al país y tiene muchísimo que aportar, mucho que aportar. Pero lo más importante no es exactamente una persona, sino a quienes eres capaz de congregar. Porque una persona no va a cambiar este país, sino es la gente que se sume a este cambio. Y por eso, particularmente, hemos analizado en el movimiento político que nosotros tenemos al interior de nuestra organización universitaria y hemos tomado la decisión. Esto no es una decisión individual de parte mía. Yo no tomo las decisiones individualmente, porque de esa manera no se construye un poder. El poder se construye desde las colectividades, desde el pensamiento general, y si hoy me toca representar a mí a ese pensamiento y a esa acción, aquí estoy. Pudo haber sido otro colega, claro, pudo haber sido otro compañero. Eso no es lo más importante. Lo más importante es
¿Qué podemos aportar como colectivo? Los individuos pasamos. Así que Alfonso López Chao hoy es una figura que está representando, pero lo más importante es a quienes puede convocar. Ahora, te digo esto porque evidentemente yo no creo en las encuestas, te lo digo, lo he dicho reiteradas veces y lo voy a seguir manifestando. Cuando yo postulé al Congreso de la República, el señor en esa época responsable o candidato del partido Renacimiento Unido Nacional Ruta me llama y me dice: licenciado, nos están pidiendo $50.000 para aparecer en una encuesta en una buena posición. ¿Cuánto va a aportar? Yo le dije: nada, ni un centavo, ni un sol, porque no creo en las encuestas como se manejan acá. Las encuestas, para mí, las encuestas son el mayor negocio del mundo. Y en esas encuestas ponen al señor, justamente tu candidato, no en una muy buena posición, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo van a hacer trabajar para que la gente se convenza? Porque no se dejan llevar por las encuestas. Bueno, yo pienso de que a través de los medios de comunicación como los tuyos, que son serios, que son responsables, que tienen credibilidad, es a través justamente de los medios que hay que transmitir el mensaje. Y transmitirlo con convicción y transmitir lo que nosotros somos. Cada uno de los que estamos acá personalmente tengo una trayectoria, no lo digo con soberbia, pero tengo una trayectoria. Claro, yo te conozco de muchos años. De muchos años, sí. Y la gente tiene una imagen, tiene un conocimiento de mi persona, y creo que nosotros somos capaces, digo nosotros, no digo yo, digo nosotros como movimiento universitario, creo que sí somos capaces de aportar a este futuro que debe de estar empezando en el país este 12 de abril. Ahora, es lógico entender que, pienso yo, que quienes más te conocen son los universitarios. Así es. ¿No? Quienes conocen más lo que tú informas son los universitarios, porque lógicamente ellos son los que padecen los problemas de presupuesto, de falta de atención, son los universitarios, son los estudiantes, ¿no? Pero también, Roberto, hay muchos estudiantes que tienen mucho tiempo en las universidades y no salen de ellas, parece que han incursionado en una vida política universitaria y no se quieren desprender de esa responsabilidad. No, pero te voy a decir, estimado Enrique, que esas épocas ya han pasado, realmente ya han pasado. Sale volando el universitario, sí, 5 años y se va. Seguramente que fuera de cámara podríamos recordar nombres emblemáticos de más de 20 años. Sí. Hoy día no hay eso. 5 años. Eso, te digo, los estudiantes máximo están 6 años, máximo, y con todo y tesis, aquellas carreras que tienen 5. Pero yo veo una juventud en la Universidad Nacional de Trujillo con mucha responsabilidad, con mucho coraje, con mucho optimismo, con muchas ganas de cambio. Quizás falta un poco, eso les digo a mis estudiantes, meterse un poco más dentro de la problemática social, no solamente de nuestra región, del país y del mundo. Ustedes no pueden salir a hacer una tuerca, ustedes no pueden ser un engranaje de un sistema complejo como es el mundo. Ustedes se forman acá para ser agentes de cambio, no para ir a ganar un sueldo. ¿Qué es lo que corresponde por el trabajo que hacen? Nadie está en contra de ganar un sueldo, ¿no? Pero que sea justo y equitativo. Fundamentalmente tienen que ser agentes de cambio, de transformación. Cada estudiante que está en la Universidad Nacional de Trujillo, que son provenientes, la gran mayoría, de sectores pobres, es una transformación de una familia completa. Es un nuevo amanecer para estos jóvenes. Ahora, yo te digo, algo que me preocupa así con el estudiante universitario, te lo digo porque, bueno, es la elaboración de las tesis. Veo que tesis que no tienen sentido, que están establecidas bajo el criterio de que mi tesis es la más sencilla para lograr mi título y punto. Cuando tenemos una realidad que nos permitiría hacer algunas tesis, por ejemplo, te digo, no es por nada, el Colegio de Ingenieros tiene una obligación para velar el tema de las pistas, son donde están ubicados los más grandes importantes cerebros, las construcciones que se hacen si están realmente ajustas, porque un terremoto se viene abajo y tenemos varios colegios que están así, y tenemos también universidades. ¿Por qué no la posibilidad de crear un banco de tesis que nos ayuden como sociedad a obtener algunas alternativas que sean importantes? Porque es todo un estudio, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Mira, justamente es parte de la política de la nueva gestión en la Universidad Nacional de Trujillo. Como dice el doctor Víctor Lau, que es el vicerrector de investigación, como dice el doctor Pablo Aguilar Marín,
Las tesis tienen que apuntar a resolver problemas concretos. Es lógico. No vas a resolver, una tesis no te va a resolver el problema del país, pero un problema concreto. Resuélveme el tema de la tuberculosis en tal pueblo. Es una tesis. Resuélveme el tema de la desnutrición en tal pueblo. Es una tesis, y así sucesivamente. Claro, porque está planteando una Tenemos que propuesta y que y la entonces, evalúas, lo analizas y la conviertes en alternativa. Y eso es lo que en el gobierno no entiende. Cómo tú, por ejemplo, haces una investigación para ver cuál es el tema de la anemia, por ejemplo, en Curgos, por decir así. Eso cuesta, esa tesis cuesta y hay que financiarla. Y un estudiante no tiene pues para financiar. Hay que buscar esos estudios. Para eso está también la capacidad de buscar. Claro, por eso te digo, a nosotros, ¿qué es lo que nosotros exigimos a este gobierno y a todos los gobiernos? El manejo discrecional de recursos directamente recaudados, por ejemplo, para financiar esas tesis. Porque yo le diría, por ejemplo, al gobierno regional, estamos hablando de Curgos, 2 millones de publicidad. ¿Por qué no establecemos una política de apoyo a las tesis que estén referidas a esas investigaciones? ¿Sabes que son cuántos sociales? problemas se pueden haber solucionado con 2 millones de soles? Claro, por eso. ¿Sabes a cuántos niños le hubieras quitado la anemia con 2 millones de soles que lo tiras a la basura? Yo no estoy en contra de que los comunicadores o los periodistas tengan trabajo, pero también hay que tener criterio y hay que tener habilidad para generar y crear y no estar esperando una dádiva para que al final de cuentas le dé 150,000 para que te haga la labor, cuando puedes hacer muchas cosas en tu sociedad. Roberto, tiempo nos ganó. Nos ganó, mira, parece mentira. Tiempo es Algo así. quieres decirle tú a la gente. Bueno, yo creo que me dirijo a los jóvenes sobre todo, me dirijo a los trabajadores sobre todo. A pesar del sicariato, a pesar de la delincuencia, a pesar de todos los males que existe en esta sociedad, que parece desesperanza, el Perú tiene futuro, y el futuro somos los jóvenes, y el futuro son los trabajadores, y el futuro son todos aquellos que son creativos y que producen algo para este país. Pero tiene que ser un futuro con honestidad, con transparencia y con creatividad. Así que vamos por ahí, vamos por la sabiduría, que la sabiduría llegue al poder, que la honestidad llegue al poder, que la capacidad de trabajo llegue al poder, no la improvisación, no la utilización de los recursos del Estado con fines propios. Yo cuando inicié esto dije, van a venir los invitados y les voy a preguntar en la línea del trabajo que realizan, porque tú eres educador y el tema de educación lo conoces muy bien. No te podría preguntar sobre la situación de los sicariatos y todo lo demás, porque no es que no sea un tema, lo podría responder. Pero yo creo que en esencia tus conocimientos sobre el tema educativo son más importantes para que la gente entienda que debemos cambiar. El día que venga un policía quiero agarrarlo, ojalá, no hay candidato policía todavía, pero quiero agarrarlo, ojalá que lleguen esos candidatos. Con ustedes nos reencontramos mañana, viene el ingeniero José Burgas Daniel, nos quedamos cortos con la entrevista, le pedí la disculpa el caso y mañana vamos a hablar muchas cosas.